Hola mis queridos suscriptores y compañeros del misterio y de lo paranormal. Hoy vengo con una nueva entrega de su sección favorita, del Rincón de Vanette. En este video se centrará en uno de los temas más famosos que han cruzado en el mundo. Hablo sobre los vampiros. Y no se preocupen, no hablaré sobre los tontos vampiros que han estado saliendo en estos tiempos. Hablaré de los verdaderos vampiros, que en el pasado nos han llenado de terror y asombro cada vez que leíamos o los veíamos en películas. Muy bien, en este caso, tendremos a una invitada muy especial, que a mi parecer, tendrá mucha experiencia en esto. Un aplauso para la Loquendera Moca. Hola a todos los que están viendo este video, me alegra en estar en este lugar y aportar mi granito de arena en los mitos sobre los vampiros. Gracias en verdad por la invitación, Vanette querido. Gracias por aceptar mi invitación para este video. Está bien, antes de comenzar con el video, tengo que hablar de algunos temas que se verán. Primero, este video es solo la introducción de este tema, ya que sabrán que al pasar del tiempo, los vampiros han dado que de hablar en todas partes del mundo. Así que, en este video, solo veremos la introducción del mito de estos seres, y también hablaremos sobre los vampiros, que sean considerados como los primeros en existir en la cronología vampírica. Segundo, para la siguiente parte del video, solo les pido que el video tenga más de 10 likes o más 10 me gusta, para ver que en verdad aprecian mi trabajo y seguir haciendo videos como estos. Por favor, espero también sus comentarios para que opinen y en ideas que pueda para la causa. De acuerdo, yo comenzaré y hablaré del origen del mito de los vampiros. Desde la antigüedad las leyendas de vampiros han estado presentes en todas las civilizaciones: Mesopotamia, Sumeria. En el antiguo Egipto se temía un misterioso pájaro bebedor de sangre que representaba la reencarnación de algún ajusticiado injustamente reencarnado en esa forma para atacar durante las noches a los hijos de sus asesinos. La explicación que la ciencia ofrece sobre el origen de los vampiros se localiza en las enfermedades con pérdida de sangre, que los antiguos se atribuían a seres diabólicos que atacaban durante la noche en busca del alimento esencial para su supervivencia. En la cultura clásica encontramos conductas similares a las de los vampiros. Criaturas con la parte superior de mujer y la inferior en forma de serpiente que atacan a sus víctimas mordiéndolas. En la Odisea de Homero aparecen sombras que se nutren de la sangre de los sacrificios realizados en rituales. Las leyendas de los pueblos eslavos están plagadas de vampiros. Empezaron a creer que eran cuerpos incorruptos que no habían muerto del todo. Los no muertos creían que la causa se debía a mordeduras de determinados animales, como escorpiones, o personas que habían sido excomulgadas, que no se iban a la otra vida en paz y su alma era oscura. Su presencia se hacía notar cuando, durante las noches, el ganado desaparecía de forma brutal y misteriosa. Para atacarlos y terminar con ellos definitivamente utilizaban una cruz como defensa y una estaca que clavaban en el corazón, aunque también pueden morir definitivamente con un buen exorcismo, quemados, arrancándoles la cabeza al corazón. La eclosión del vampirismo. La leyenda de los vampiros había ido desapareciendo de Europa, cuando en el siglo XVII el abad Agustín Calmet, un erudito en arqueología y teología, a la vez que en los temas bíblicos, publicó un librito titulado Vampiros de Hungría y los alrededores. Como se cuidó de incluir testimonios médicos sobre el desenterramiento de infinidad de cadáveres incorruptos en los países que formaban la región de Transilvania, creyó estar ante unos evidentes y reales casos de vampiros. En el siglo XVIII se produce un auge en la creencia de los vampiros y les asocian las muertes sin resolver y las desapariciones. Muchos cuentos infantiles de terror se llenan de personajes que llegan volando en mitad de la noche para atacar a sus víctimas indefensas. Algunas investigaciones relacionan las presuntas muertes por vampirismo con una epidemia de rabia, hecho que explicaría la violencia de los afectados y la poca tolerancia a los olores fuertes como el ajo. Incluso la Inquisición se ocupa de ellos, declarándolos criaturas demoníacas, de aquí la creencia que retrocedían delante de la cruz. Ciertos sectores de la iglesia, unido a unos editores avispados, convirtieron la obra de Calmet en una lectura obligada en Europa. Se diría que contaban con el remedio para frenar el avance espectacular que vivía el protestantismo. Y es que el vampirismo resurgió con una fuerza inusitada. Voltaire llegó a escribir:
No se oye hablar más que de vampiros entre 1730 y 1735. Se les descubre en todas partes, se les tiende emboscadas, se les arranca el corazón, se les quema. Pero el pensador francés llegó a más. Estos vampiros son cuerpos que salen de sus tumbas de noche para chupar la sangre de los vivos en sus cuellos o estómagos, regresando después a sus cementerios. Actualmente sabemos que ciertas capas arcillosas, lo mismo que otras clases de tierras, son capaces de mantener una temperatura cercana a los 0 grados, con lo que impiden que se corrompan los cadáveres. ¿Cuántos muertos han sido considerados, al ser desenterrados, santos o vampiros por el simple hecho de que sus cuerpos se mantuvieran intactos? Todo se basaba en que el cementerio se encontrara en una región católica o en otra pagana. Yo comenzaré con el primer relato sobre los primeros vampiros. La leyenda del conde Struch, un conde vampiro de España. A pesar de la creencia general de que el vampirismo, tal como lo entendemos habitualmente, procede de Transilvania, ya existía una leyenda en el condado de Ampurias, actual Ampurdán, en el siglo XII, situado en la antiguamente llamada Cataluña Bella, es decir, aquella que durante la invasión musulmana no fue sometida a las hordas invasoras y permaneció cristiana, donde tuvo lugar la más escalofriante de las historias de Nosferatus o Estrugas, palabra esta derivada de Estriges. Algunos la ubican durante el reinado de Pere el Católico hacia 1212, pero las fuentes más fidedignas la sitúan en 1173, año en que transcurre mi novela Struch. En aquellos tiempos se vivían continuos conflictos entre la corona de Aragón y Cataluña contra los reyes de Francia para apoderarse de Occitania, territorio que pasó a pertenecer desde entonces a la Federación Catalano-Aragonesa. El rey Alfonso II el Casto era un joven de 17 años y desde la muerte de su predecesor Ramón Berenguer IV la tutoría de nuestras tierras estaba en manos del rey inglés Enrique II de Plantagenet, padre de Ricardo Corazón de León, el mismo de las cruzadas y las aventuras de Robin Hood, y del obispo de Barcelona Monseñor Guillem de Torroja. El rey catalán tenía como enemigo principal al rey Llot, en castellano Lobo, de Murcia, y las incursiones en la Tarraconense eran frecuentes y, al mismo tiempo, teníamos las luchas fronterizas del norte contra los francos en la disputa de Occitania. Por eso el condado de Ampurias era un hervidero de intrigas, luchas con castellanos e ingleses, aliados del rey Alfonso, por un lado, y por el otro los enemigos ya mencionados, sin olvidarnos de los navarros, siempre en liza con el reino de Aragón. El conde Struch fue un notable guerrero que siempre luchó en favor de la corona catalano-aragonesa y, en aquellos años, ya estaba en su senectud, por lo cual fue enviado a Llers, una pequeña villa cerca de Figueras, donde existía otro enemigo, esta vez interno: los paganos. Struch de los catalanes del siglo XII aún vivían apegados a los antiguos cultos íberos paganos, anteriores al cristianismo, por lo cual estos eran un potencial aliado de los árabes o, tal vez, de los francos. Por esa razón el viejo soldado tuvo que reprimir esos cultos ancestrales que aún creían en la magia y las ciencias ocultas, origen de la actual creencia en brujas y demás supersticiones, y obligar a los campesinos ampurdaneses a abrazar la fe en Cristo. Esta represión motivó que el anciano conde sufriera una maldición por parte de sus víctimas y que tiempo después de su muerte natural, Struch rejuvenecido se levantara de la tumba convertido en reviviente, sembrando el terror por toda la Cataluña Bella. Dicen las antiguas leyendas que solo salía de noche para beber la sangre de sus víctimas, gustaba seducir y violar a las mozas casaderas dejándoles embarazadas. Al cabo de 9 meses las desafortunadas parían pequeños monstruos que morían no más nacer, ya que, según las tradiciones antiguas, curiosamente idénticas tanto en Cataluña como en Transilvania, un vampiro no puede tener hijos. El rey Alfonso II tenía no pocos disgustos en aquellos tiempos y la población estaba realmente aterrorizada. La gente tenía miedo de salir de noche, todos llevaban ajos y crucifijos para protegerse del terrible Nosferatu, y ya nadie podía dormir en paz hasta que una anciana religiosa encontró la tumba del conde Struch y le clavó la estaca en el corazón, desapareciendo para siempre la maldición.
Pero el recuerdo del vampiro sobrevivió al paso del tiempo y aún queda el dicho tener malastruc o mala astrugancia para definir a quien tiene mala fortuna. Incluso durante generaciones las madres catalanas amenazaban a sus hijos con llamar al conde Estruc si no eran buenos y no hacían lo que se les mandaba. En el mismo Llers, un poblado donde sopla con gran fuerza la tramontana del Canigó, un viento frío y áspero que los antiguos habitantes achacaban a unas brujas legendarias, las célebres brujas de Llers que dominaban los aires. El agudo silbido del viento, según las creencias populares, era motivado por la furia de estas mujeres. En Transilvania existía un mito semejante, las Hieles, es decir las ellas, cuyo paralelismo es sorprendente. Otra leyenda catalana célebre es la de los dips, nombre que se les dio a una especie de perros vampiros, o perros estrugas, que existieron en unas praderas situadas a unos cuantos kilómetros al sur de Reus. Por esa razón se creó un pueblo llamado Pradit, cuyo nombre es una unión de la palabra prac, pradera, y dit, que en su escudo incluye la figura de un can harto significativa. Pero, la importancia del conde Estruc es decisiva en la evolución del mito vampírico, aunque en aquel tiempo no se le conocía con tal nombre, y podemos considerarle como el primer vampiro de la historia tal como lo entendemos actualmente. Es sabido que en aquellos años, Ricardo Corazón de León, futuro rey de Inglaterra, residía en la misma zona en que se desarrolló la leyenda del conde Estruc, ya que fue enviado por su padre Enrique II de Plantagenet para participar en las guerras del Rosellón, a favor de la corona aragonesa y catalana contra los francos, estableciéndose en Perpiñán, a muy escasas leguas de Figueras y de Llers. Tal vez este dato justifique que, tras la tercera cruzada acontecida entre 1190 y 1192, el mito pase al este de Europa. Es sabido que Ricardo de Inglaterra atravesó el Danubio, camino de Tierra Santa, y que a su regreso en 1193 fue hecho prisionero por Leopoldo, duque de Austria, quien solicitó un fuerte rescate, originándose en Inglaterra el conflicto que hemos visto en las películas de Robin Hood. El rey inglés estuvo encerrado en el castillo austríaco de Tierenstein, muy cercano a Transilvania, y cosa curiosa es a finales del siglo XII que estas leyendas irrumpen en los Cárpatos. Los revivientes masculinos fueron llamados Estrigoi y los femeninos Estrigoiaca. Como vemos, su fonética es muy semejante a la palabra estriges, el mito griego, pero también a Estruga, la leyenda catalana. Gracias por su aporte, Moca. Obviamente en la siguiente entrega veremos su parte. Ahora es mi turno, en hablar de una de las vampiras más famosas que han existido. Solo espero que la final disfruten del video. Gracias. Akasa, reina de los vampiros. Reina vampiro de Egipto. Akasa, reina del Kemet, el primer reino anterior al Egipto de las pirámides y los faraones, fue la primera en convertirse al reino de la noche, cuando Amel, un espíritu amante del sabor de la sangre humana, se introdujo en su cuerpo, fusionándose con su corazón y transformando su cuerpo por completo, dándole la muerte para que la sangre ajena le diese la vida, transformando su carne en auténtico mármol con el paso de los siglos, otorgándole fuerza para sobrevivir a los mortales, colmillos para beber la sangre de la yugular que Amel tanto desea, como moneda de cambio por la inmortalidad. Se trata de un vampiro poderoso, lo más cercano a Dios que haya pisado la tierra, pero cuya mente está llena de sueños, de ideales imposibles cuyo único resultado son siempre miles de muertes. Enkill, su rey y amante mortal, compañero de trono de Akasa durante 6000 años, que permanece a su lado por un amor profundo y ciego, que solo se levanta de su letargo para defender su permanencia al lado de su reina, si alguien desea llevársela a beber de la fuente original. Akasa, en su afán de traer la civilización a su reino, introdujo la escritura y otras ciencias a Kemet. También se encargó de presionar a las tribus caníbales que poblaban en su reino, infligiendo un severo castigo a todo aquel que no abandonara las prácticas caníbales. Esto la hizo muy odiada entre dichas tribus, que no querían seguir su camino de civilización. Los ejércitos de Akasa capturaron a Maret y Mekare, brujas devoradoras de carne humana. Akasa obligó a las gemelas a hacer una demostración de sus poderes espirituales, y tras contemplar esa magia fascinante, celosa de su poder, obligó a Caimán a que las violase públicamente, lo que enfureció a los espíritus.
Un asesino aprovechó el desconcierto y asestó puñaladas mortales a Casa y Anquil, momento que aprovechó Amel, uno de los espíritus enfurecidos, para introducirse en sus heridas y así poseer su cuerpo, dándole inmortalidad y una insaciable sed de sangre, convirtiéndola así en la primera vampiresa. Ella rápidamente salvó a Anquil, convirtiéndolo en vampiro también, dándole de beber su sangre. Así comenzó el mito de Akasa y Enlil, los cuales de hecho son Osiris e Isis. Esto se debe a que los egipcios en sus mitos y leyendas crearon a Osiris como dios de la agricultura y la muerte. Osiris fue asesinado por su homólogo demoníaco Set. Set se encargó de establecer la balanza entre el bien y el mal. Sin embargo, después de ser asesinado la esposa de Osiris, Isis, la poderosa diosa de la magia y del amor, extendió sus alas sobre el cuerpo ya muerto y le devolvió a la vida. La pareja representa la resurrección para los egipcios, que estaban obsesionados con la vida después de la muerte. Hasta el punto que idealizaron a Akasa y Enlil cuando descubrieron que Akasa devolvió a la vida a Enlil. Comenzó un largo linaje de vampiros a lo largo del mundo, de acuerdo con las novelas de Anne Rice. Los vampiros consideraban a Enlil y a Akasa como sus dioses. Pasaron los siglos y la necesidad de sangre del rey y la reina de los vampiros disminuyó y se iban fortaleciendo cada vez más. Su piel se endureció como el mármol y poco a poco su necesidad de moverse era menor. Se convirtieron en aquellos a los cuales había que proteger. Akasa y Enlil, una vez transformados en estatuas vivientes, empezaron a ser protegidos por los vampiros más antiguos que hacían de sus guardianes, los cuales les mantuvieron a salvo hasta el primer siglo antes de Cristo, cuando sus protectores trataron de asesinarlos dejándolos al aire libre para que los rayos del sol les abrazasen. Todos los jóvenes vampiros murieron a consecuencia de esto, pues cualquier daño que sufrieran Akasa y Enlil lo sufrirían todos los vampiros. Los únicos que sobrevivieron fueron los vampiros más antiguos, y aún así sufrieron grandes quemaduras. Akasa y Enlil no sufrieron ningún tipo de daño al ser expuestos a la luz del sol. De esto aprendieron que si los reyes sufrían daño alguno, los principales perjudicados serían los vampiros, ya que les repercutiría directamente. Cuando Marius, uno de los vampiros más longevos y poderosos, supo de su existencia, robó las estatuas y se convirtió en su protector por aproximadamente 2000 años.